Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar la semana número 5 y en esta semana vamos a ver las lecciones 12, 13 y 14. Y estamos hablando en estas lecciones de las enseñanzas de Jesús, su ministerio por Judea y su ministerio por Perea. Vamos a ver cómo se fue desarrollando en algunas partes. No se puede registrar cronológicamente, pero ciertamente vamos a ver todas las cosas que fue haciendo en estos lugares. Y pues iniciamos con las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver que a Jesús como maestro en esta lección y ese título honorario que le ponían como rabí. Fue una de las primeras indicaciones. Juan y Pedro, consciente o inconscientemente, querían comunicarle a Jesús que su deseo de convertirse en sus discípulos. Este término se refiere a ese tipo de seguidores que Juan Bautista y los rabinos de esa época también tenían. A eso se les llamaba. Entonces a Jesús también lo llamaron rabí, y esta es una palabra de respeto hacia una autoridad. Al llamarle así a Jesús, vamos a ver que ellos le llaman mi maestro, y pues es una implicación que ellos consideraban que Jesús no solo era un maestro de entre los maestros, no era solo un maestro, sino que era un maestro entre los maestros, un superior. Mm, Vamos a ver que generalmente, en otras palabras, pues este término era un término formal y habitual que se empleaba en aquellos tiempos cuando los discípulos se dirigían respetuosamente a sus maestros. Ese era el título que se usaba. Entonces vamos a ver en esta lección también las características de la enseñanza de Jesús, y me gustaría ver punto por punto de algunos que vamos a estar viendo en las lecciones. Principalmente el mensaje, como número 1, de Jesús. Su mensaje principal era hablar del arrepentimiento y el reino de Dios. En lo que él hablaba, en lo que él enseñaba, ese era el principal mensaje que él traía. Vemos que Jesús, cuando enseñaba con autoridad, ¿sí? Una capacidad, una fuerza, una competencia, una maestría para enseñar. A eso se refiere cuando hablamos de que enseñaba con autoridad, enseñaba con sabiduría. Cada vez que él hablaba, todas las palabras tenían un sentido. Todo lo que él enseñaba traía una enseñanza, valga la redundancia, y enseñaba con gracia, ¿sí? Esta palabra gracia es una palabra muy específica, muy bonita, y habla de la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida, el favor, la gracia, el gozo. Entonces Jesús enseñaba de esa manera. Cuando Jesús enseñaba, también había una evidencia que seguía sus enseñanzas, y eso era los milagros, la sanidad y la liberación. Y vamos a ver varios ejemplos dentro de todo su ministerio, como cuando él enseñaba también había este tipo de eventos o este tipo de situaciones. A él lo seguían. Enseñaba con parábolas, lo acabamos de ver hace una semana, y vemos que las parábolas son mensajes ilustrados. Jesús enseñaba de una manera tan sencilla, tan práctica, que era fácil entender, aunque algunos no lo entendían, y cuando se apartaba pues era explicado y era más entendible. Recorría muchas ciudades, no se quedó en ningún lugar. Jesús recorría muchos lugares enseñando, se movía, ¿sí? Tenía discernimiento de los corazones humanos, sabía lo que estaban pensando, sabía lo que estaban cavilando, dice en una parte, ¿no? Porque caviláis, sabía lo que ellos estaban pensando y pues maquinando en sus pensamientos. Tenía compasión por la gente perdida. Pero algo que llama la atención, que aparte de que él tenía compasión, no estamos hablando de una lástima, estamos hablando de compasión. Es lo que nosotros deberíamos de sentir por las personas. Cuando nosotros sentimos eso, podemos también actuar como Jesús lo hacía.
Pero no solo eso, sino que también se preocupaba por las necesidades físicas de las personas. No solo se centraba en una cosa, Jesús se centraba en un todo, y vemos que Dios es así. Dios se centra en todas nuestras necesidades. No es que Dios nada más se interese en unas cosas y otras cosas de nosotros no sean importantes para Él. Claro que no, Dios sí es así, y Jesús era así. Hablaba más fuerte a los religiosos hipócritas que a los pecadores. Vamos a ver que tuvo confrontación con algunos, se confrontaba a las personas. Había personas que siempre estaban buscando el encontrarle una falla, encontrarle un error, poner tropiezo. Y él sabía cómo contestar. A veces eran trampas y ponía, y él tenía la sabiduría. Recordamos, él tenía la gracia para contestar, pero era más duro y más directo con aquellos religiosos que nada más estaban buscando hacerle caer, que con los pecadores. Enseñaba en las sinagogas, en una barca, en el campo, en el desierto, y donde quiera que la gente estaba dispuesta a escucharlo, él enseñaba. No se limitaba solo a un ambiente, a un lugar, a un tipo de personas. Su enseñanza era general, y donde alguien quisiera escucharlo o estuviera dispuesto, él también estaba dispuesto a enseñar. Eso es algo bastante importante y algo muy digno de imitar, que nosotros en cualquier lugar y en todo tiempo podamos también hablar del Evangelio, del arrepentimiento, de la palabra de Dios. Jesús vivió lo que predicó. Esto es bastante importante, hermanos. Él no solo hablaba, lo que él enseñaba, él lo vivía. Y necesitamos ahora en este tiempo mucho de esto. Vivir lo que enseñamos, vivir lo que predicamos, vivir lo que profesamos. Es importante. Pero profetizaba también acerca de su muerte y de su resurrección. Él hablaba de lo que había de acontecer. Estos eran unos puntos generales. Vamos a ver algunas citas que ustedes van a ir viendo en sus diapositivas cuando se activen sus lecciones. Entonces les voy a pedir que vayan leyendo las citas, que vayan a la par de ir aprendiendo, leyendo en las diapositivas. Esto va a ayudarles a bastante ampliar el panorama. Otra de las cosas que vamos a ver en esta lección número 12 es la enseñanza del reino de Dios. El concepto de reino de Dios era algo principal también que Jesús enseñaba, y que Juan el Bautista también, juntamente con él, el arrepentimiento. Entonces, el reino de Dios en la Biblia normalmente se refiere al reinado activo de Dios en el mundo. A veces hablamos de cómo poder entrar en ese reino, y al hablar de eso, entonces podemos decir que entrar en el reino de Dios es como entrar en otro país. Vamos a hablar de una manera comparando. Cuando usted va a un lugar, a otro país, y hay otro idioma que usted no conoce, obviamente hay otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de vivir. Y llega usted a tal lugar y va a vivir ahí. Entonces usted empieza a aprender todas las costumbres de ese reino, usted empieza, de ese país, usted empieza a aprender su idioma, a relacionarse con las personas, a conocer. ¿Y qué pasa? Usted empieza a caminar y a actuar como ellos, y está entrando en las costumbres y en las formas de ese país. Cuando nosotros hablamos de este ejemplo, podemos hablar de que nosotros necesitamos aprender más cómo funciona la palabra de Dios, cómo funciona el reino de Dios, y establecerlo en esta tierra. Es posible que nosotros podamos establecer el reino de Dios aquí y vivir por los principios del reino. Sí se puede, si nosotros tomamos los principios de la Biblia, nosotros tomamos cada uno de los conceptos y los ponemos los empezamos a establecer en esta tierra, a vivir por ellos, van a funcionar. Uno de ellos es nuestras palabras, lo que nosotros hablamos, lo que decimos, lo que confesamos, declaramos. Eso que nosotros estamos hablando, las palabras producen, y en el reino de Dios producen. Y si nosotros establecemos y cambiamos nuestra manera de hablar en esta tierra, las palabras van a producir.
De eso es de lo que estamos hablando, establecer el reino de Dios en la tierra. Vivir por fe es otro de los principios. Creer lo que Dios está hablando, no es la materia, pero es uno de los principios por los que el reino de Dios funciona. Y si nosotros empezamos a caminar y a actuar en fe, esos principios sí van a funcionar aquí. Los principios de esta tierra en el reino de Dios no funcionan, pero los principios del reino de Dios, establecerlos en esta tierra, sí funcionan. Y es lo que Jesús venía enseñando, ¿sí? Hablaba, revelaba el reino de Dios. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? El reino de Dios dice que tiene 3 dimensiones. El reino de Dios es cuando nos sometemos a su autoridad, la autoridad de Dios. Cuando nos sometemos a lo que Él establece. El reino de Dios llega cuando se muestra su poder. Cuando nosotros hablamos y vemos las evidencias o vemos las cosas pasando, se muestra el poder de Dios. Y eso es muchas veces a través de lo que nosotros declaramos, confesamos, creemos. El reino de Dios es donde se revela su gloria, ¿sí? Entonces una definición dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tendríamos que entrar más en esto, la autoridad con la que enseñaba Jesús. Vamos a después ver que después de que Jesús dio el sermón del monte, sus oyentes se quedaron maravillados. La Escritura dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta palabra griega para autoridad en este versículo significa con maestría, con poder, como uno que tiene el control. Los oyentes de Jesús decían en esencia que este hombre hablaba como si supiera de lo que está hablando. A eso se habla, a eso se refiere cuando dice que enseñaba con autoridad. ¿Sí? Tengamos en cuenta que Jesús habló con autoridad, no como quien tiene autoridad. Una cosa es hablar con lo que consideramos autoridad y puede ser a veces en un tono fuerte, gritando, pero cuando es muy distinto cuando hablamos de una autoridad espiritual, porque Jesús hablaba, dice, con autoridad, esa firmeza, esa determinación para hablar, esa sabiduría, ¿sí? ¿Quién le dio esta autoridad a Jesús? Él sabía, ¿sí? Cuando los discípulos estuvieron indefensos contra el enemigo, Jesús les dijo que el poder sobre Satanás venía solo por oración y el ayuno. ¿Y por qué es que esto es así? El Señor en este tiempo quiere obrar en nuestro hombre interior, en nuestros corazones, que nuestros corazones estén completamente sintonizados con Él. Entonces cuando nosotros oramos y ayunamos, estamos teniendo una comunión con Él, estamos sometiendo nuestra carne y nuestra carne está siendo, nuestro espíritu está siendo más sensible a la voz de Dios. Por eso Él hablaba y decía, es necesario, ¿sí?, que haya una comunión entre nosotros. Vamos a ver algunos pasajes que vienen como ejemplos cuando Jesús hablaba con autoridad. Cuando Él hablaba a los espíritus inmundos y estos obedecían. Cuando habló a aquel paralítico y le dijo, levántate y anda. Y al instante ese hombre se paró. Incluso la naturaleza obedecían, pues dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vamos a ver cómo Jesús hablaba y enseñaba con autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? Pues de Dios. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no busco mi gloria, no tengo mi autoridad, sino tengo la autoridad que viene de Dios. Esa es la autoridad con la que yo hablo. Jesús hablaba de esto, Jesús enseñaba y predicaba con autoridad. Y hay un ejemplo, él también predicaba con su vida. Él no solo dice la verdad, Él es la verdad. Y pues vamos a ver que no hay mejor predicación que nuestras vidas. No hay mejor predicación que nosotros
vivamos lo que decimos, lo que profesamos. Eso es lo mejor. Nadie, Jesús más que nadie, sabe que la autoridad no es para mandar, sino para servir, ¿sí? Para formar, para el bien, aunque él hubiera podido parecer duro en alguna ocasión, ¿sí? Pero todo era para bien. Su palabra, lo que él decía, no siempre fue consoladora o dulce. Era una expresión de amor de Dios y buscaba el bien a través de la corrección. Jesús amaba y Jesús enseñaba. A los fariseos pues les echaba en cara su hipocresía, a Pedro su error cuando quiso desviarlo de la cruz, ¿sí? Jesús enseñaba en un tono imperativo, pero también motivaba a sus oyentes a dejar la pasividad. Su mensaje requería una acción inmediata. Entonces los apóstoles y sus sucesores tienen autoridad para enseñar porque han sido enviados por Jesús. De la misma manera que Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me dice, lo que Él habla, eso hablo yo. Esa misma autoridad tenemos nosotros. Es lo que vamos a ver en esta lección número 12. También vamos a estar viendo su ministerio de Jesús por toda Judea. Vamos a ver de esta región, era una región, en una introducción vamos a ver todas sus generalidades, como esta región del reino de Israel es alta, seca y está configurada por montañas que forman un macizo cerrado y accidentado. Al sur y al este hay grandes zonas desérticas. Es la capital de Jerusalén y es la ciudad santa de los judíos. Entonces vamos a ver algunas generalidades de esta ciudad, cómo era la vida de Judea, giraba alrededor de Jerusalén y su templo, y pues vamos a añadir también que en esto hay importancia política por ser la sede del Sanedrín, cuya competencia se extendía a todos los judíos del mundo. Entonces vamos a ver la importancia económica de este lugar, la gran afluencia de peregrinos la convertía en centro de grandes negocios, de banqueros, de recaudadores, de impuestos, de mercaderes, de esclavos o de ganado. También vamos a ver que en Judea están varios pueblos de importancia en la vida de Jesús. Recordemos en primer lugar Belén, la ciudad de David, y a unos 8 kilómetros de Jerusalén, donde tuvo lugar su nacimiento. Entonces en Judea tuvo lugar también su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Vamos a ver que en Betania vivían Marta, María y Lázaro, y algo más alejado, Emaús, donde Jesús apareció a los 2 discípulos tras su resurrección. Otro lugar relevante de este lugar fue Jericó, situada en un oasis muy fértil a unos 250 metros bajo el nivel del mar, y era conocida como el lugar donde los israelitas retornaron de la esclavitud en Egipto, dirigidos por Josué, sucesor de Moisés. Y vamos a ver algunas también generalidades, y vamos a ver Jesús va a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Vamos a empezar a ver su recorrido y la descripción de estos lugares, lo que pasaba por ahí, los samaritanos cuando rechazan a Jesús, el ciego de nacimiento, Jesús y el buen pastor. Les repito que en cada una de estas lecciones hay citas bíblicas, hay conceptos, y es importante ir leyendo cada uno de ellos. El verdadero discípulo, Marta y María, ¿sí? Y Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. En esta lección vamos a ver la oración modelo, ¿sí? Primero Jesús alababa como un orden de la forma en que Jesús enseñaba, y sus diversas enseñanzas de Jesús. En Lucas vamos a ver cómo él enseñaba, cómo Jesús critica a los líderes religiosos
y varias cosas que él está señalando, que ellos mostraban o que ellos hacían. Es lo que vamos a ver en esta lección número 13, hablando su ministerio por Judea. También vamos a ver en la lección número 14 su ministerio por Perea. Y Perea era la provincia más bella y pintoresca de toda Palestina. También vamos a ver generalidades, aunque no es muy fácil hacer con exactitud un itinerario que Jesús siguió en esta etapa de su ministerio. Se puede decir que se movió libremente por Betania, Jericó y el área de Perea antes de entrar en Jerusalén por última vez. Perea es el nombre dado por los israelitas a la región al este del Jordán, entre el lago Tiberias y el Mar Muerto, ¿sí? Entonces vamos a ver también algunas generalidades. Perea no aparece citada específicamente en el Nuevo Testamento, pero sin embargo se refiere varias veces a la tierra del otro lado del Jordán y es Perea. En la época de Jesús su población era aproximadamente la mitad gentil y la mitad judía, porque en general los judíos habían sido desalojados de estas regiones durante los tiempos de Judas Macabeo, y Perea era la provincia más bella, les decía, y más pintoresca de toda Palestina. Entonces los judíos se referían en general a ella como las tierras de más allá del Jordán. El nombre de Perea se comenzó a usar después del destierro como denominación de una zona al este de Jordán de unos 16 kilómetros de ancho, que pues abarcaba principalmente el borde de un acantilado de 1000 metros que mira hacia el Jordán. Entonces vamos a ver algunas generalidades de esto. En la época de Cristo, los judíos que vivían en Perea consideraban que poseía igualdad de posición con Judea y Galilea. Y pues vamos a ver algunas de estas generalidades. Jesús también enseñaba por las ciudades en el camino a Jerusalén, ¿sí? Donde él pudiera enseñar, él enseñaba. Vamos a ver las cenas y banquetes que vemos en Lucas, la parábola de la gran fiesta, Jesús y las multitudes. Vamos a ver lecciones importantes también de las parábolas y las enseñanzas de Jesús acerca de las riquezas. Es importante poner atención en cada una de ellas para no desvirtuar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Jesús se ocupa del perdón y de la fe, y Jesús levanta a Lázaro de los muertos. Vamos a ver el último viaje por Perea, cuando Jesús habla del matrimonio, el divorcio, el celibato, Jesús y los niños, Jesús y el joven rico, la parábola de los obreros y la viña. Vamos a ver también el paso por Jericó, una descripción también general de lo que es Jericó, situado cerca del río Jordán. También Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, y pues vamos a ver generalidades de Jericó, y vamos a verlas también en tiempos de Jesús, cómo era. Entonces, en esta semana, en estas lecciones, vamos a estar viendo cada uno de estos puntos. Es importante que estemos poniendo atención, que vayamos tomando apuntes, que vayamos leyendo a la par, y vamos a ir viendo cómo son las enseñanzas de Jesús, cómo era su ministerio. Les decía en el principio de este curso, si nosotros queremos aprender cómo hablaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo pensaba Jesús, los evangelios son muy buena guía para nosotros. Ahí encontramos cómo Jesús actuaba, lo que hacía, lo que pensaba, cómo hablaba, y eso para nosotros es ejemplo, es lo que nosotros también podemos hacer. Entonces vamos a iniciar esta semana, vamos a ver cada una de las lecciones, vamos a detallar, y si hay alguna duda, alguna inquietud,
con mucho gusto en el tiempo de la asesoría podemos retomar y ver alguno de estos puntos. Es tan importante, les recomiendo que estemos atentos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y que la bendición, la paz y la gracia de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones.